Muy, muy buenos días a todos. En honor al tiempo y a la puntualidad de todos los participantes y asistentes, les doy la bienvenida a este seminario, a este webinar sobre el panorama económico en Chile, desempeño y perspectiva. En nombre de InvestChile les agradezco a todos su asistencia e interés en participar en esta nueva edición de nuestro espacio InvestChile Talks. Para quienes no nos conocen, InvestChile es la agencia de promoción y atracción de inversión extranjera del Estado, y nuestra labor principal es acompañar a las empresas y a los inversionistas extranjeros para que evalúen a Chile como destino de sus inversiones y apoyarlos en todo el proceso desde que están analizando distintas alternativas de inversión y hasta la materialización de sus inversiones en nuestro país. Cada año asesoramos a más de 700 empresas y nuestra cartera de inversión potencial ya supera los 17.700 millones de dólares y esperamos seguir creciendo. Es por eso que como InvestChile, como agencia, estamos tremendamente interesados en que los proyectos que están en proceso de materialización y de inversión continúen desarrollándose en nuestro país, y además estamos convencidos de que la inversión extranjera va a jugar un rol clave en todo el escenario de reactivación post-COVID-19. Por lo tanto, nos parece que este tipo de actividades resulta de suyo importante. Antes de presentar a nuestro invitado el día de hoy, permítanme agradecer muy especialmente la colaboración y el apoyo de todas las distintas cámaras binacionales de comercio que han trabajado con nosotros en nuestro evento y que son nuestros socios permanentes, y hoy, como les decía, nos acompañan en la realización de esta actividad. Para el día de hoy tendremos la oportunidad de conversar con Andrés Pérez, asesor del Ministerio de Hacienda, sobre el panorama económico de Chile, su desempeño y perspectivas. Andrés es coordinador del área de finanzas internacionales del Ministerio y además es jefe de asesores del Ministerio de Hacienda de Chile. Sin duda que tener la oportunidad de conversar con él nos entregará luces sobre el desarrollo económico de nuestro país, sobre las medidas que el gobierno está trabajando de cara a la reactivación económica y sobre todo sobre las perspectivas de negocio que ofrecerá Chile a las compañías extranjeras en el futuro. Además, antes de darle la palabra a Andrés, permítame hacerles tres pequeñas invitaciones. La primera es que visiten nuestro sitio web www.investchile.cl, donde podrán encontrar una nueva sección denominada Haciendo Negocios desde Casa o Doing Business from Home, en la que hemos agrupado toda la información relevante, documentos y videos que puedan ser útiles para la toma de decisiones en el contexto de la pandemia del COVID-19. La segunda es que también en la página pueden encontrar diversos informes que ha elaborado la agencia con actualizaciones sobre las medidas adoptadas en Chile, así como proyecciones de crecimiento internacional en el actual escenario internacional. Y la tercera, desde luego, es invitarlos a participar el día de hoy con sus preguntas, haciendo sus consultas a través del chat que tienen a mano derecha en sus pantallas, preguntas que iremos recogiendo a lo largo de la presentación y se las transmitiremos al final para la respuesta de Andrés. Andrés es licenciado en Economía de la Universidad de Chicago, donde además obtuvo un MBA y un máster en Políticas Públicas, y tiene también estudios en la London School of Economics y en la Universidad Católica de Chile. A pesar de su juventud, ha desempeñado una fructífera labor tanto en el sector público como privado, habiéndose desempeñado en el Banco Central de Chile, en el Banco Mundial, en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York y en distintos cargos dentro del sector privado. Así que, sin más preámbulos, dejo con ustedes a Andrés Pérez. Muy buenos días, Andrés, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos por la oportunidad de conversar con ustedes sobre la economía chilena. Me gustaría dividir la presentación en tres secciones. Y también la presentación será relativamente breve, considerando que creo que la parte más fructífera de este tipo de presentaciones es justamente el diálogo y poder escuchar y responder preguntas que puedan surgir, ya sea sobre la presentación en sí o sobre preguntas sobre la coyuntura económica en Chile. Entonces, la presentación se va a dividir básicamente en tres. La primera parte van a ser un par de láminas sobre el COVID-19 en Chile. Después un par de láminas sobre la respuesta de política fiscal
del gobierno en un contexto internacional. Y finalmente vamos a hablar sobre el escenario macro, tanto externo e interno de la economía chilena, ¿ya? Entonces, el motivo saltó hacia el final. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. COVID-19 en Chile. ¿Ya? Entonces, acá tenemos dos láminas en las cuales estoy tratando de ilustrar las medidas para contener la mayor velocidad de contagio del virus. En el COVID han sido acompañadas por menor movilidad de la población. Entonces, hacia el lado izquierdo tenemos un gráfico donde se despliegue el índice de rigurosidad de las medidas, siendo 100 el índice de mayor rigurosidad o menor flexibilidad por parte de las medidas tomadas por el gobierno. Entonces vemos que el gobierno, en términos de implementar medidas que tenían la intención de restringir la movilidad con el objetivo de evitar una mayor velocidad de contagio del virus, se implementaron oportunamente y de manera bastante rápida, ¿ya? Cabe mencionar de que el primer caso de contagio en Chile fue el 3 de marzo, hace más o menos 21 semanas, ¿ya? Entonces, en la medida en que las medidas se fueron colocando cada vez más rigurosas, esto también fue acompañado por una mayor población del país bajo condiciones de cuarentena, y eso es lo que vemos en el área azul en el eje derecho, en el gráfico de la izquierda. Entonces vemos que básicamente durante las últimas semanas cerca del 50% de la población del país ha estado bajo cuarentena, ¿ya? Entonces, esto, si ya miramos el gráfico al lado derecho, vemos que estas restricciones sobre la movilidad se han visto reflejadas en, efectivamente, menor movilidad por el lado de la población. Entonces, este es un gráfico que a través de distintas líneas refleja los cambios en el comportamiento de la ciudadanía a través de indicadores de movilidad. Entonces, vemos que relativo a los valores medios para indicadores, por ejemplo, residenciales, que sería la línea morada, la gente está pasando aún más tiempo de lo que pasaba en sus casas relativo a el periodo de enero y febrero. O sea, ya de por sí el periodo donde uno en Chile ya está caracterizado por los meses de verano, donde hay más vacaciones. Aún así, con respecto a esos meses, ya la gente está pasando aún más tiempo en sus residencias. Ahora, eso no debe ser una sorpresa para nadie. La gran mayoría de la población se está resguardando y se está cuidando, manteniéndose en sus domicilios. Pero también hemos visto que el tiempo que uno invierte en el trabajo, por lo menos en los lugares de trabajo, también se ha visto disminuido drásticamente, principalmente a partir de la intensificación de las medidas de contención sobre la movilidad, que fue básicamente a mediados de marzo, ¿ya? Ahora, estos índices de movilidad son relativamente nuevos, entonces en la medida en que ha existido mayor interés en entender cuál ha sido el impacto del COVID sobre las economías, tanto Apple como Google han generado distintos índices, como los índices de movilidad que vemos acá, para tratar de ver cuál ha sido el daño sobre la actividad económica de la menor movilidad. Ahora, hay efectivamente algunos trabajos que se pueden hacer desde los hogares, particularmente aquellos relacionados, por ejemplo, al sector financiero, pero hay otros ligados al servicio donde se requiere contacto presencial, que han sido los más afectados. Entonces, no es directa la relación de actividad económica con respecto a estos índices, pero sí nos dan alguna señal del impacto que puede existir sobre las medidas que hay sobre restricciones de movilidad sobre la actividad económica. Después, una buena noticia es que durante las últimas semanas hemos visto que la tasa de reproducción efectiva estimada del COVID para Chile ha ido reduciéndose por debajo de 1, que es una condición necesaria pero no suficiente para contener un mayor grado de contagio en el país. Y ahí esto lo vemos a partir del gráfico al lado izquierdo. Naturalmente estas son estimaciones
que dependen de una gran cantidad de factores, pero lo relevante acá es que ya durante las últimas semanas esta velocidad de contagio se ha visto reducida por debajo de 1. Esto también se ha reflejado por el gráfico que vemos al lado derecho, donde vemos los nuevos casos de COVID confirmados por día, ¿ya? Entonces vimos que a mediados de junio alcanzamos un pic, de acuerdo a los tests que se han ido realizando, en torno a los 7.000 casos confirmados por día. Sin embargo, esto ya se ha ido estabilizando por debajo ya de los 3.000 casos diarios. Esto en un esfuerzo mayor por parte del sector salud por aumentar la capacidad de testeo en línea con lo que se ha realizado en otras economías líderes en este ámbito, ¿ya? Entonces, en muchas comparaciones internacionales cabe mencionar de que Chile se destaca por tener, se ha destacado por tener los números de mayor casos confirmados, pero eso también no, en esas comparaciones en general no se controla por la cantidad de test que se están realizando, ¿ya? Entonces, es un caso bien relevante. En línea con la menor cantidad de casos confirmados, el gobierno hace 10 días, el 19 de julio, anunció el plan paso a paso para implementar medidas de desconfinamiento gradual. Son 5 pasos, en lo cual se depende de indicadores cuantitativos ya más objetivos para avanzar entre los pasos, y esto no es un proceso necesariamente lineal, homogéneo, es decir, que uno, dependiendo de la evolución de estos indicadores cuantitativos, uno va avanzando en los distintos pasos, pero también es probable que una comuna, por ejemplo, incluso pueda retroceder dependiendo de la evolución de la pandemia, ¿ya? Entonces, algunos se habrán dado cuenta de que ya 9 comunas pasaron desde la cuarentena al segundo paso, que sería la transición. Eso fue ayer. Entonces vemos, por ejemplo, comunas como Vitacura, Las Condes, incluso en la quinta región algunas, fueron 9 comunas en total que pasaron a la transición, y esto también se vio reflejado en una mayor presencia en las calles, ya mucha gente queriendo salir y acercarse gradualmente a una vida más normal, ¿ya? No voy a ir paso a paso por cada paso de los distintos pasos, pero hay mucha información con respecto a esto en los sitios web del gobierno. Y lo relevante es que ya hay un plan, hay una estrategia hacia adelante donde hay indicadores objetivos, cuantitativos, donde uno le permite monitorear la evolución hacia adelante, ¿ya? Habiendo descrito brevemente la evolución del COVID reciente en Chile, me gustaría ahora hablar brevemente sobre la respuesta de política fiscal del gobierno en un contexto más amplio, ¿ya? Entonces, no voy a entrar en cada medida, pero voy a hablar un poco más a grosso modo sobre lo que se ha anunciado y cómo esto se compara en el concierto internacional, ¿ya? Entonces, ha habido bastante crítica en torno a la rapidez en la cual el gobierno ha reaccionado ante el COVID. Entonces, yo creo que hay que ser objetivo en decir que el gobierno de Chile fue muy rápido en avanzar en medidas de política fiscal o políticas económicas ante el shock del COVID. Entonces, como les mencioné antes, el primer caso confirmado en Chile fue el 3 de marzo. Nosotros el 19 de marzo anunciamos el primer plan de política económica ante el COVID. O sea, estos son solo 16 días después del primer plan, o sea, desde el primer caso confirmado. Entonces, esto nos pone dentro de las economías que reaccionan más rápido ante el COVID, mirado a un punto de vista más amplio. Ahora, es cierto, uno tiene que ser objetivo y también tiene que reconocer que el COVID empezó en Asia y gradualmente llegó hacia América Latina. Entonces también uno tiene que reconocer que tuvimos más tiempo para prepararnos. Pero así fue como se fue, por lo menos en el ámbito sanitario, las preparaciones empezaron durante el verano y la política, el plan económico se anunció oportunamente y rápidamente ante la llegada del COVID al país, ¿ya? Entonces, esto no son
Estas son estadísticas de que de hecho vienen del mismo Banco Central de Chile. ¿Ya? Entonces, esto por un lado son solo las respuestas de política fiscal. ¿Ya? Entonces, en paralelo había una respuesta muy rápida y decidida por parte de las otras autoridades de política económica, por ejemplo, el Banco Central y también la Comisión para el Mercado Financiero. ¿Ya? Después, si miramos básicamente la intensidad, la magnitud, el monto del tamaño del plan fiscal de Chile, entonces, bien cabe decir que el plan fiscal de Chile se encuentra entre los más grandes en el mundo, considerando las medidas sobre la línea. Entonces, acá uno puede tomar una pausa, o pausar y decir, ya de por sí, hacer las comparaciones internacionales de los planes fiscales no necesariamente es un proceso tan directo, porque ya de por sí existen diferentes maneras de medir las distintas medidas entre los países, y también es difícil medir la temporalidad del gasto o de los menores ingresos. Entonces, vamos a comparar acá las medidas fiscales que son sobre la línea. Venimos en general siguiendo la metodología del Fondo Monetario Internacional. Las medidas fiscales sobre la línea son aquellas medidas que ya sea implican mayor gasto o menor ingreso, ya que estén dentro del presupuesto fiscal del año, por lo cual requieren necesidad de financiamiento en el año. Por otro lado, esas son las sobre la línea. Si miramos las que son bajo la línea, son básicamente, pueden ser capitalizaciones a empresas públicas, por ejemplo, o también pueden ser operaciones donde hay garantías de gobierno. Entonces, dado que esas son medidas que no necesariamente afectan directamente a las medidas sobre la línea, vamos a concentrarnos solo sobre las medidas de gasto o las medidas de menores ingresos. Y para evitar cualquier tipo de sesgo en la comparación internacional, yo me refiero al Fondo Monetario Internacional, que ellos tienen un policy tracker que permite hacer estas comparaciones. Con información al 3 de julio, al principio de mes, vemos que Chile tiene un 7,7% del PIB en términos del esfuerzo fiscal sobre la línea, que los pone muy por encima del promedio simple, esta muestra bien amplia de economías, y de hecho acerca la respuesta de política fiscal de Chile más hacia economías desarrolladas como Estados Unidos, Japón, Alemania, que aquellas de la región o del mundo emergente. ¿Ya? Entonces, acá yo creo que hay que ser bien claro en que la respuesta ha sido rápida y también ha sido contundente en términos de los montos que se han anunciado y que se han propuesto para responder a esta coyuntura del COVID. Después vemos que los elementos en el plan fiscal de Chile están en línea con aquellas implementadas en las principales economías del mundo. Entonces acá es una tabla, vemos muchos checks, ¿ya? Entonces, lo primero acá que decir, acá lo principal es que sí, los planes entre las principales economías del mundo son similares. Apuntan primero al fortalecimiento del sector salud, que no es trivial, ¿cierto? Lo primero que los gobiernos apuntan es a asegurar de que la ciudadanía tenga el oportuno acceso al cuidado adecuado ante el shock. Después tenemos apoyo a hogares, subsidio al empleo, reducción de impuestos, postergación de impuestos, eso dentro de los hogares, y después apoyo al aparato productivo. Vemos que en Chile son básicamente las mismas medidas que se han implementado en las principales economías del mundo. ¿Ya? Entonces, ahora es cierto que en Chile no se ha hablado de reducción de impuestos. Ahora, quizás desde el punto de vista del ciclo económico, uno le gustaría fomentar la inversión a través de reducción de impuestos. Lo que sí se ha habido para el aparato productivo es que se ha logrado un diferimiento del pago de los impuestos para el aparato productivo, principalmente para las pymes. ¿Ya? Entonces, ha sido rápido, ha sido contundente y también muy en línea con lo que se ha hecho en el resto del mundo. Ahora, entrando más bien en los detalles del plan, el 19 de marzo anunciamos un plan por hasta 12.000 millones de dólares que estaba concentrado primero en fortalecer el presupuesto de salud, proteger los ingresos de los hogares y los puestos de trabajo, y también medidas de liquidez para el sistema productivo. Un par de semanas después, el 8 de abril, se anunció un plan que moviliza recursos por hasta 5.000 millones
¿ya? Y estos eran básicamente dos medidas. Una era un plan para capitalizar el FOGAPE para asegurar el oportuno funcionamiento del canal de crédito en la economía a través de préstamos con garantía estatal, y también un plan para proteger los ingresos de los más vulnerables, ¿ya? Ahora, posterior a estos planes que se anunciaron en marzo y en abril, se anunció el 14 de junio un acuerdo entre el gobierno y representado por el ministro de Hacienda y los miembros de la Comisión de Hacienda Ampliada del Congreso, un acuerdo por hasta 12.000 millones a movilizar en un horizonte de 24 meses, nuevamente con los tres ejes. Acá en este caso sería un marco fiscal donde uno va a tener un fondo que va a ser extra presupuestario, en el cual se va a poder agilizar la oportuna implementación de las distintas medidas que van a estar dentro de este acuerdo, pero también se va a poder ajustar el horizonte en el sentido de que cuando cuando se acaben los 24 meses, todos los recursos que estén en este fondo se van a poder transferir al Fondo Soberano, al FES, y también asegura o contribuye a que las medidas sean transitorias y no sean persistentes, o disminuyendo la inercia que hay sobre la presión de gasto hacia adelante. Segundo, hay varias medidas que están en aras de protección de los ingresos de las familias, los cuales ya se han avanzado en varias, particularmente el ingreso familiar de emergencia, entre otros que ya ha beneficiado cerca de 5,8 millones de personas, y el plan de reactivación económica y del empleo, ¿ya? Tenemos actualmente el plan de clase media protegida que fue anunciado el 15 de julio. Esto en el marco de una discusión más amplia de las políticas públicas en Chile, en el cual, por un lado, el Congreso avanzó con una reforma constitucional para el retiro anticipado de ahorros previsionales. Es importante decir que nosotros vamos a avanzar de todas formas con el plan de clase media protegida, el cual se está, de hecho, algunas de las medidas se están actualmente discutiendo en el Congreso. Por ejemplo, el apoyo estatal directo, que es una transferencia de 500.000 pesos para trabajadores formales que hayan experimentado una caída del menos 30% de sus ingresos. Esto se está discutiendo en paralelo a un préstamo estatal solidario con una tasa real equivalente a 0%, es decir, solo se ajusta por inflación, pagadero en 4 años con un año de gracia e incluso en función del ingreso de las personas. Es decir, que el pago es contingente a los ingresos de las personas, ¿no? En paralelo hay un plan para postergar los créditos hipotecarios con garantía estatal, que es un proyecto de ley que debiese de ingresar en un plazo muy corto. Y después hay otras medidas administrativas también acá que van a facilitar que la clase media logre pasar este periodo de hibernación dentro de la economía. Habiendo descrito tanto el escenario del COVID como la respuesta de política fiscal y económica, yo creo que voy a entrar al escenario macro, pero también yo creo que voy a tomar dos minutos para destacar algunas características que son muy relevantes para la respuesta de política fiscal, la respuesta de política económica del gobierno. Y en este sentido yo creo que lo primero es que las medidas son básicamente transitorias, lo cual facilita el proceso de consolidación fiscal posterior, ¿ya? Que eso es un tema muy relevante que la historia nos enseña, de que cuando los gobiernos reaccionan vigorosamente ante shocks de esta naturaleza, hay mucha inercia en el gasto y eso termina siendo perjudicial para la dinámica de las finanzas públicas en mediano plazo. Pero las medidas que se están implementando son en su esencia transitorias, ¿ya? Segundo, las medidas se han ejecutado con prontitud, ¿ya? Entonces aquellas anunciadas en marzo y abril, incluso aquellas que requerían aprobación legislativa, fueron implementadas rápidamente, y ya estamos actualmente implementando una serie de otras medidas
y incluyendo aquel que acaba de mencionar relacionado a la clase media. Y también muchas de las medidas, ya sea para los hogares o para las empresas, a diferencia de lo que hay en otros países, es que en Chile se ha logrado construir sobre una institucionalidad vigente, una institucionalidad existente, lo cual contribuye a la implementación, ¿cierto? Estamos hablando del seguro de cesantía, por ejemplo, y también sobre el FOGAPE, ¿ya? Lo cual, por un lado, facilita su implementación, pero también, por otro lado, asegura que existan los mecanismos para monitorear el desempeño o el uso de estas medidas y así recalibrar la política fiscal hacia adelante. Y finalmente, yo creo que bien cabe mencionar que la respuesta rápida y decidida del gobierno no ha sido sola, sino también ha sido muy coordinada con las distintas autoridades para asegurar que estos tengan el mayor impacto. Entonces, en ese sentido, particularmente destacan aquellas el fortalecimiento del canal del crédito como en el Banco Central, como con el Banco Central, como con la Comisión para el Mercado Financiero. Entrando al escenario macro, bueno, acá la principal noticia es que este shock ha sido algo sincronizado, sin precedentes, y de una intensidad no vista antes en la historia moderna. Entonces acá vemos un gráfico donde vemos como la actividad económica en el mundo colapsó a partir del primer trimestre de este año, pero se agudizó durante el segundo trimestre, ¿ya? Entonces tenemos aquí, este es un gráfico de la OCDE, entonces vemos la variación trimestral, trimestre de la actividad económica para el mundo en la línea roja y también en las barras verdes el comportamiento de la OCDE, ¿ya? Entonces vemos que la actividad durante el segundo trimestre se proyecta un colapso sin precedentes. Entonces este es el escenario externo que estamos mirando fuera de Chile. Por otro lado, la intensificación reciente de rebrotes han acentuado los riesgos de nuevas medidas de confinamiento en el mundo, particularmente en el mundo desarrollado, ¿ya? Entonces, si vemos los casos activos por millón de personas en el gráfico a su izquierda, vemos que, por ejemplo, en China fue la economía que sufrió los primeros casos y posterior se normalizó y no hemos visto mayores rebrotes en esa economía, pero sí tenemos otros casos, por ejemplo, en Oceanía, donde ha existido el primer brote y después estamos viendo en lo reciente nuevos casos nuevos casos confirmados. También destaca Estados Unidos, que la verdad que nunca terminó de tener un primer brote en su totalidad, y eso se ha ido disparando en lo reciente. Estados Unidos en el eje derecho, al igual que América del Sur, que sería la línea roja. En contraste, Europa hemos visto que tuvo un pic de contagios bien elevado y se ha ido normalizando. Pero sí han habido casos en distintas regiones en Europa donde ya hay preocupación por nuevas medidas de confinamiento, en un contexto donde ya la OCDE proyecta que un escenario de donde hay dos brotes, el impacto sobre la actividad económica va a ser mayor y va a costar más más tiempo para llegar a un escenario de actividad que se proyectaba hacia anteriormente, ¿ya? A pesar de ello, las oportunas y decididas medidas económicas que han tomado las autoridades en el exterior, en las principales economías, han logrado que las condiciones financieras internacionales hayan mejorado. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo se han recuperado los distintos índices accionarios, por ejemplo, en el S&P 500, que sería la línea roja, y también tenemos el MSCI para emergentes y desarrollados, como se han ido recuperando desde la pronunciada caída que sufrieron durante fines del primer trimestre. Y también, desde el punto de vista de Chile, lo que hemos visto es que nuestros términos de intercambio se han ido mejorando a partir de la gradual y persistente mejora en el precio del cobre. Acá vemos cómo el cobre se ha ido recuperando desde su caída del primer trimestre, en línea con
cuando China tuvo sus mayores brotes, y en lo reciente hemos visto que ya está por encima de los niveles que se veían a principios de año, mientras el cobre, mientras el petróleo está cerca de 30% por debajo de lo que tenía a principio de año. Esto para una economía como la chilena, que es muy dependiente, un importador neto de petróleo, es un shock bien relevante, favorable para el desempeño hacia adelante. El nivel de la actividad económica retrocedió casi 8 años en mayo. Vamos a conocer el dato de junio el lunes. Las estimaciones de mercado apuntan a contracciones en torno a 15-17% intraanual. ¿Ya? Ahora vemos que la actividad económica en mayo y abril se cayeron de manera pronunciada, entre un 14% y 15% interanual desestacionalizado. Pero la actividad económica ha sido diferente entre sectores, ¿ya? O sea, vemos que por un lado, en el lado derecho de esta lámina, vemos que el sector minero, de hecho, tuvo variación anual positiva, es decir, el sector minero ha logrado un desempeño favorable a pesar de las medidas de contención sanitarias que se han tomado. Esto es bien distinto a lo que ocurría en otros países de la región, donde las medidas de contención han sido básicamente apagar todo el aparato productivo. En cambio, en Chile las distintas empresas, en alguna manera, se han logrado ajustar, así atenuando un impacto mayor sobre la actividad. Sin embargo, es cierto que hay otros sectores que están que han sido mucho más perjudicados, y esos son todos aquellos sectores que requieren algún contacto presencial, ¿ya? Entonces pensemos en sectores como el comercio, como el retail, el turismo, los hoteles. Entonces acá vemos como este sector ya venía bien golpeado a partir de los eventos que ocurrieron en octubre del año pasado. Entonces vemos que este es un promedio ponderado de los sectores de comercio, restaurante y hoteles, transporte y servicios personales, y vemos que ya están recibiendo un nuevo shock derivado del COVID, y eso en parte, o sea, derivado a su vez por las medidas de contención sanitarias que se han tomado. En línea con esto, las ventas minoristas caen mientras las expectativas se mantienen en terreno negativo, pero se recuperan en el margen, ¿ya? Entonces vemos que particularmente las ventas de comercio, aquellas que son del comercio por productos durables, también ha caído de manera muy pronunciada, y las expectativas tanto de los empresarios como de los consumidores se han recuperado algo en el margen, pero se mantienen bastante en terreno muy negativo, lo cual es lo que se ha visto en el resto del mundo también. A ver, disculpen. A su vez, el intercambio comercial, acá vemos que la dinámica de importaciones refleja las condiciones de la demanda interna, donde el consumo se ha ido atenuando, incluso contrayendo, y las exportaciones muestran cierta resiliencia ya. Entonces, vemos que en línea con una menor demanda por bienes durables que vimos en la lámina anterior, también hemos visto una menor importación de estos bienes, que sería la línea verde en el gráfico a su izquierda. Y vemos que las exportaciones, dentro de todo, han tenido un desempeño siempre negativo medido en dólares en variación anual. Sin embargo, yo creo que acá hay que decir que Chile se ha visto beneficiado de la diversificación no solo de los productos, sino también de sus socios comerciales en el tiempo. Y de hecho, si uno mira medido en dólares FOB durante el año, por ejemplo, a China, hay una alza en los bienes exportados hacia ese país, y esto no solo refleja bienes, commodities como el cobre, sino también otros, incluyendo celulosa, harina de pescado, entre otros. En este contexto, lo que uno ve en ciclos donde la actividad se empieza a contraer, en general lo que ocurre con el canal del crédito es que se empieza a contraer, particularmente aquellas colocaciones comerciales, ¿ya?
Esto ocurrió durante la crisis asiática, durante la crisis financiera global, pero lo que hemos visto en este ciclo, que principalmente a partir de la respuesta oportuna de las distintas autoridades, es que la dinámica del crédito ha sido distinta. O sea, de hecho, ahora el crédito, las colocaciones comerciales han ido creciendo en vez de contrayéndose, lo cual atenúa un impacto mayor sobre la economía, sobre el sector real, ¿ya? Entonces, las colocaciones comerciales por mes, vemos acá, relacionado al diciembre del año anterior, vemos que han aumentado significativamente durante 2020, a diferencia de años anteriores, y esto es, si es que uno saca de estas colocaciones comerciales aquellas ligadas a las colocaciones con garantía del Estado entregadas por FOGAPE, las colocaciones comerciales no serían muy distintas a las del año anterior, ¿ya? Entonces vemos que el canal de crédito ha operado y eso se ve también reflejado al lado derecho, donde tenemos los montos de créditos cursados por este mecanismo que es cierto ha sido bien criticado por distintos actores, pero la realidad es que es un mecanismo que ha sido muy efectivo en asegurar el buen funcionamiento del canal del crédito. Estamos hablando de cerca de 9.000 millones de dólares que se han entregado desde que se abrió esta facilidad en mayo, ¿ya? Y esto, lo relevante también es que desde el punto de vista más comunicacional, es que también ha sido muy concentrado en las pymes, ¿ya? A pesar de los esfuerzos que se han realizado, el mercado laboral está sintiendo el shock del COVID. Vemos que la tasa de desempleo del INE, de acuerdo a su última medición, aumentó a 11,2%. Este viernes vamos a conocer los nuevos datos y también hay que reconocer que cómo se mide el INE es un promedio móvil, entonces no se conoce el último dato en la punta, ¿cierto? O sea, tiene mucha inercia y refleja no solo el último dato, sino también el último mes, sino más bien 3 meses en su conjunto. Entonces es muy probable que el dato que se publicó en mayo no refleje con totalidad el deterioro que ha tenido el mercado laboral en lo reciente, ¿ya? Hemos visto también una caída relevante en la fuerza de trabajo y eso también se explica porque hay gente que en vez de salir a buscar trabajo, lo que hace es que se transforma en inactivo porque decide, por las medidas sanitarias que se están tomando, no salir a buscar trabajo, ¿ya? Ahora, esto es un desafío mayor para las autoridades que para nosotros, al momento de hablar de la reactivación, es que nosotros logremos asegurar que las personas encuentren trabajo, y porque si no, lo que vamos a ver es una alza mayor en la tasa de desempleo en la medida en que la gente pase de inactiva a buscar trabajo, ¿no? En este contexto, finalmente, acá en el mercado laboral, quiero destacar que ha habido cerca de 700.000 personas que se han acogido al mercado laboral, a la Ley de Protección al Empleo. Entonces, esto es una medida que se anunció a mediados de marzo y que se aprobó oportunamente con el apoyo de distintos sectores en el Congreso. Y estas son personas que de alguna manera suspenden su relación laboral durante este periodo de hibernación y permiten que no haya un daño más permanente en la relación laboral. Mirando hacia adelante, tenemos que el gasto real del gobierno va a seguir apoyando este momento de debilidad en la economía, en línea con lo que está pasando en el resto del mundo. Vemos que el déficit fiscal va a aumentar en torno a 9,6% del PIB este año, y en línea con las medidas, la transitoriedad de esto ya debiese de reducirse hacia adelante. Ahora, es cierto que el gasto este año va a ser, medido en términos reales, va a ser menor que el del 2009, pero es cierto que como economía tenemos menos espacio, tenemos menos reservas, menos buffers que las que teníamos en su momento. Incluso entrando a la crisis financiera global en 2009, éramos acreedores netos como fisco, ¿ya? Lo cual no es cierto ahora. La deuda bruta del gobierno se proyecta que va a aumentar en el margen, pero se va a mantener por debajo de otras economías que tienen clasificación similar, ¿ya? Entonces, esto implica una mayor, entre comillas, mayor mochila por pago de intereses. Es cierto que vamos a estar pagando en torno a 2.000 millones de dólares o un poco más, dependiendo de las tasas de interés a las cuales nosotros accedemos como fisco.
pero lo relevante acá es que tenemos el espacio para reaccionar y estamos utilizando una parte importante de ese espacio para apoyar la economía durante este momento de debilidad. Nosotros mantenemos amplio acceso a los mercados internacionales en términos competitivos, emitimos el equivalente a 2.000 millones de dólares en bonos de tesorería, tanto en dólares como en euros, reflejando el acceso que tiene Chile a los mercados tanto en dólares como en euros, el 5 de mayo, con tasas muy favorables, con el spread más bajo junto a Filipinas entre economías similares, ¿ya? Y con un buen ratio de demanda, y en ese contexto también el riesgo reflejado por el CDS, que sería básicamente el spread que uno debe pagar por el riesgo de default. En un horizonte de 5 años, Chile se mantiene dentro de los CDS más bajos de la región. Entonces nosotros estamos proyectando para este año, de acuerdo al informe de finanzas públicas que se publicó en junio, estamos proyectando una caída real de la actividad económica este año de 6,5%, lo cual contrasta bastante con las proyecciones que hay para otras economías de la región. En Perú, por ejemplo, hay algunas proyecciones que hablan de una contracción de 2 dígitos. En Francia, España están proyectando en torno al 12%. Entonces, nosotros estamos proyectando una caída de 6,5%, en parte reflejando la resiliencia de distintos sectores y también la activa política fiscal que se ha implementado. Y para el 2021 se proyecta una expansión de la economía en términos reales de 5,5%, y esto también descansa sobre un supuesto de una gradual reapertura a partir del tercer trimestre de este año, con lo cual siempre hay algunos grados hay más incertidumbre de lo habitual en este contexto donde no se sabe bien la evolución de la pandemia. Mirando hacia adelante, vamos a implementar el plan el eje de reactivación de la economía. Es fundamental volver a tomar el crecimiento como el foco de la agenda para asegurar que la economía no solo vuelva a crecer, sino que también se vuelva a generar empleo de manera robusta y así sostener los ingresos de los hogares. Entonces estas son medidas que se han anunciado dentro del marco del acuerdo. Entonces, acá tenemos distintas medidas de reactivación. Tenemos aquellas medidas de inversión, donde nos vamos a apoyar mucho en Invest Chile para aquellas relacionadas a la inversión extranjera. Bueno, hay una ambiciosa agenda de inversión pública que debiese de anunciarse en los próximos días. Por otro lado, el ministro Briones ya anunció un subsidio al empleo, pero vamos a entregar más detalles en los próximos días. Y esto tiene ojos sobre los incentivos a la contratación. Y también la idea es seguir destrabando distintas medidas para apoyar el funcionamiento de las pymes. Y acá tenemos ya medidas que apuntan al financiamiento, pero también a la desburocratización, facilidades de reemprendimiento y apoyo y discusión con las mesas gremiales de trabajo y seguimiento. Esto es un esfuerzo que va más allá del Ministerio de Hacienda, obviamente. Esto es un esfuerzo del gobierno y que trasciende en los distintos ministerios que se ven acá. Finalmente, a todos les quiero invitar a monitorear el avance de las medidas y el uso de las medidas que nosotros estamos implementando en un sitio web que se ha armado justamente para que la ciudadanía pueda monitorear el avance y el uso de las medidas. Este es reporte.hacienda.cl. Entonces van a poder ver el avance de las distintas medidas que se han utilizado, la cantidad de beneficiarios en las distintas políticas que se han implementado. Entonces, con eso les quiero decir muchas gracias y abierto a distintas preguntas que pueden surgir. Muchas gracias, Andrés, por la presentación y la amplitud de contenido que tiene. Tenemos muchas preguntas, un gran interés. Nos han acompañado entre 280 y 305 participantes el día de hoy, lo cual habla del interés que despierta el conocer un poco sobre las medidas. Han llegado varias preguntas. Yo diría que las últimas láminas de alguna manera se hacen cargo respecto de algunos de los puntos que han sido recogidos, pero las voy a reiterar y tú ahí ves cómo empaqueta y si quieres volver sobre las mismas láminas, pero yo creo que hay algunas que ya han sido cubiertas. Ahí, la primera es precisamente sobre las perspectivas sectoriales y regionales para los próximos años en términos de crecimiento, que la voy a juntar con otra que llegó también respecto de cuáles son las perspectivas para la región, considerando que Chile en muchos casos opera como una plataforma
de inversión para el resto de la región, cómo se ve la situación con nuestros vecinos y socios comerciales más importantes. La otra es en materia de reactivación y el paquete, y la última lámina que tú mostrabas, si hay ya claridad respecto de los plazos que están considerando para el envío de estas iniciativas, y si van a haber medidas de apoyo a la gran empresa, digamos, más allá del área en que funcione, si van a haber algún tipo de medidas para las grandes empresas. También hay una pregunta sobre si se está pensando en otorgar algún tipo de garantías a la inversión extranjera, si va a haber algún tipo de incentivo a este tipo de inversión, ya sea, por ejemplo, a través de menores plazos o trámites o incentivos fiscales, si esto se está considerando. Y las últimas dos, una es ¿por qué el gobierno no considera aumentar la tasa de endeudamiento cuando todavía tendría un espacio para hacerlo? Si creen que ese sería un espacio para seguir trabajando, o consideran que los niveles de endeudamiento al nivel 19, del año 2019 son suficientes. Y por último, como decía, una pregunta que plantea que económicamente hablando, sin duda la minería será el gran respaldo económico de Chile en futuro, pero la pregunta que iba destinada a si va a haber algún tipo de medida dirigida hacia la pequeña y mediana minería que podría tener un impacto bastante importante en algunas regiones en particular. Ok. Gracias, Juan. No sé si la alcancé a anotar todas, no sé si eso fue por conveniencia o no, pero voy a hacer lo mejor para responder las distintas preguntas. Relacionado, quizás voy a partir por lo último, que era más bien, si mal no recuerdo, era sobre la tasa de endeudamiento. Dentro de la Coordinación de Finanzas Internacionales también está la Oficina de la Deuda Pública, por lo cual es algo de lo cual me siento particularmente cómodo hablando. Nosotros tenemos, bueno, vamos a volver a la lámina que tenemos aquí. Entonces, tenemos una deuda bruta del gobierno que a fines del año 2019 alcanzaba 28%, en torno a 28% del PIB. Ahora, esto es una deuda bruta, por lo cual, si uno considera los activos del país, es bastante menor, ¿cierto? No solo los activos del Tesoro Público, sino también, o sea, los otros activos del Tesoro Público, pero también los fondos soberanos, que ya sea el Fondo de Reserva de Pensiones o el Fondo de Estabilización Económica y Social. Sin embargo, a partir de la proyección de menores ingresos, más gastos y menor nivel de actividad económica en este año, se proyecta, dependiendo de distintos supuestos, que la deuda bruta converja o se estabilice en torno a 45% del PIB. ¿Ya? Entonces estamos hablando de una alza en torno a 15 puntos en el espacio de 5 años, lo cual no es muy distinto para otras economías. ¿Ya? Ahora, si uno ve relativo a otras economías con la misma clasificación de riesgo, la verdad es que, de hecho, eso se ve acá al lado derecho, el nivel de la deuda ya empieza a converger a ciertos niveles donde a uno le gustaría evitar pasar. ¿Ya? Y principalmente, ¿por qué? Bueno, porque a nivel de que aumenta la deuda, todo tenedor de bono va a requerir un mayor, en general para una economía emergente, uno va a requerir un mayor premio por mantener ese bono en el portafolio, por lo cual es probable que aumenten los premios que nosotros tengamos que pagar para emitir deuda. ¿Ya? Entonces, quiero destacar que, como mencioné antes, ya estamos pagando más de 1.500, estamos en torno a 2.000 y tantos millones de dólares por año en intereses por el stock de deuda que tenemos actualmente. Nosotros hemos ido ajustando la composición de instrumentos para asegurar un buen financiamiento por parte del fisco. En esa línea también quiero destacar que hemos logrado
abrir el abanico de instrumentos. Por ejemplo, a partir del año pasado empezamos a emitir bonos verdes que no solo nos permiten atraer nuevos pools de inversionistas, diversificando nuestra base, pero también nos permite seguir asegurando un buen financiamiento en el mercado primario. Yo creo que, volviendo quizás a la pregunta más particular, yo creo que el espacio fiscal, el espacio fiscal que se ha utilizado, que se ha propuesto utilizar en los próximos años es adecuado considerando el shock que está experimentando la economía, pero yo creo que en algún momento esta economía tiene que volver a recuperar las reservas que se están utilizando en este momento, porque quién sabe cuáles van a ser la magnitud, la intensidad, la persistencia de los shocks que puedan existir hacia adelante. Sobre las grandes empresas, yo creo que acá el gobierno ha avanzado en un proyecto misceláneo de mercado de capitales para facilitar el acceso a grandes empresas al financiamiento en el mercado, de mercado local. Esto está actualmente en el Congreso y debiese de salir relativamente pronto. Además de eso, que apunta a empresas grandes que tengan al acceso al mercado de capitales, en el marco del acuerdo que se suscribió el 14 de junio, también se acordó un tipo de FOGAPE Plus para aquellas empresas que facturen más de 34 millones de dólares anuales, que son el actual límite transitorio del FOGAPE. Entonces, eso también se va a implementar en breve. Sobre la región de América Latina, la verdad es que nosotros no realizamos proyecciones oficiales sobre las otras economías, pero lo que sí nosotros tenemos una visión sobre lo que está ocurriendo en la región. La verdad que los espacios de política macro que tienen las distintas economías en la región es bastante menor a lo que se veía antes, por lo cual hemos visto que aquellas economías que tenían el espacio lo están utilizando, como Perú, pero hay otras economías que ya de por sí no tienen tanto espacio fiscal, por lo cual no han podido apoyar con la misma intensidad que ha hecho Chile. Y ahí la verdad que el ajuste no solo viene ya sea por el lado financiero, por el ajuste de los precios relativos, pero sino también el lado de la actividad. O sea, van a haber muchas economías que van a sufrir una contracción relevante en la actividad económica, con el consecuente impacto sobre el bienestar de los hogares y sin duda un aumento en los niveles de pobreza e incluso desigualdad en la región. Sobre el desempeño regional del país, eso va a depender sin duda del el grado y la intensidad por un lado, la evolución de la pandemia, ya sea por su intensidad o persistencia. Hemos visto que algunas regiones que tienen menor densidad poblacional no han sido afectadas de la misma magnitud que otras, pero en la medida en que los proyectos de inversión pública y también aquellas medidas que apunten a facilitar la inversión privada, debiesen de dinamizar las perspectivas regionales, especialmente aquellas ligadas a minería. Con respecto a medidas básicamente para facilitar la inversión privada, para nadie es secreto que la inversión de por sí es un componente fundamental en la demanda interna y tiene que jugar un rol esencial hacia adelante en el proceso de reactivación económica del país. En un contexto donde se proyecta que, dado la debilidad que uno ve en el mercado laboral, el consumo privado ya de por sí no debiese de ser un catalizador tan potente hacia adelante, pero sí lo puede ser la inversión. Por lo cual hay un esfuerzo bien grande liderado por Ministerio de Hacienda y también Presidencia en medidas reactivadoras que ya vayan por la agilización de procesos administrativos, regulatorios, burocráticos, como aquellos tratando de aquellas medidas tributarias que logren potenciar la inversión en el corto plazo. Bien cabe decir que el proyecto de medidas tributarias que
que se está discutiendo en el Congreso contempla depreciación instantánea por un buen periodo de tiempo, lo cual debiese facilitar los procesos de inversión. Creo que respondí varias, pero no sé si pueden haber otras. Muchísimas gracias, Andrés. En honor al tiempo nos quedan un par de minutos. Voy a tomar las últimas dos preguntas muy breves. La primera, que parece interesante, es que dentro de hecho está en la lámina que se está presentando, dentro de la presentación se hablaba de los incentivos a la contratación de mano de obra. Entonces, Gilbert Guasimucaro pregunta que ya hay algunos proyectos, algunos planes de incentivo a la contratación. Entonces, la consulta es si ya tienen definido si se van a crear nuevos programas o se van a potenciar ya los existentes. Y la última, que también parece interesante, es el mejoramiento de las condiciones en China. ¿Qué impacto puede tener en nuestra economía? ¿Qué tan vinculados estamos a la recuperación económica en China? Si se producen buenas noticias en la economía china, ¿eso también tendría un impacto directo en nuestra economía? ¿O va a depender del tipo de medidas y de las acciones que tomen tanto China como nosotros? Con esas dos yo creo que cerramos y agradeceríamos a todos los participantes por estar hoy día con nosotros. Sobre los planes de empleo, actualmente tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio del Trabajo están trabajando en las medidas, se están finalizando. Yo creo que en el corto plazo debiese de haber anuncios. Lamentablemente no puedo anticipar si es que van a haber ajustes a los programas existentes o nuevos, pero bien cabe decir de que Chile se ha beneficiado de construir sobre una institucionalidad existente, ya sea en otros programas, lo cual ha facilitado la rápida y oportuna implementación, ¿ya? Entonces, una opción sería ajustar y trabajar sobre lo ya existente, considerando que ya está. Eso es lo primero. Relacionado a quizás el desempeño, la relación entre la economía china y la chilena, sin duda que el principal, ahí hay varios canales por los cuales se influye, por lo cual la economía china influye sobre la economía chilena, principalmente, por ejemplo, ya sea por el lado de la demanda externa, la demanda de bienes, por el lado de consumo de cobre, ¿ya? Pero también otros derivados. Uno debe destacar que hasta hace 10 años se exportaban menos de 100 millones de dólares al año en cerezas al mundo, y ahora se están exportando cerca de entre 1.200 o 1.300 millones de dólares al año en cerezas, principalmente a China. Entonces, un canal sería el canal de la demanda externa relevante para la economía chilena, dado que China actualmente compra cerca de un tercio del total de los bienes que nosotros exportamos. Segundo sería el canal financiero, que vemos que nosotros en general vemos que unas buenas perspectivas en la economía china debiesen de estar acompañados por mayor demanda por bienes como el cobre, lo cual generaría una mejora en nuestros términos de intercambio, y eso también se ve reflejado indirectamente en Chile a través de mayor inversión, mayor confianza, y después todos los otros canales que hay sobre el sector real. No tenemos una estimación puntual sobre qué tan rápido afectan noticias o sorpresas en la actividad económica en China con la actividad económica en Chile, pero sí yo creo que tener más viento a favor por el lado del escenario, por el escenario externo, particularmente desde China, nos va a beneficiar. Si bien esto no salió en las preguntas, yo creo que sería raro no hacer mención sobre esto, dado que está en las noticias. Yo creo que tampoco lo puse en la presentación, pero puede ser relevante para los que están escuchando. O sea, nosotros no tenemos una estimación puntual sobre el impacto del crecimiento de la economía chilena de los retiros del ahorro previsional sobre el consumo. Esto es un tema que está muy de moda. Hemos recibido una cantidad enorme de preguntas nosotros por transparencia sobre esto. Y yo creo que el impacto definitivo de estos hasta 20.000 millones de dólares que se utilizarían, se retirarían anticipadamente,
Va a depender mucho de, primero, la temporalidad en la cual se retiran. Recuerden, uno tiene hasta 365 días para realizar las solicitudes de retiro. Segundo, va a depender mucho primero, la cantidad, la temporalidad, y segundo, cuál va a ser el eventual uso. O sea, no sabemos si es que la gente va a hacer algún uso de algún ajuste en los ahorros desde AFP a APB para utilizar las medidas tributarias respectivas, o, por ejemplo, pagar deudas, o básicamente consumir. Entonces va a depender mucho los supuestos que uno realice, pero sin duda que esta medida va a contribuir hacia un mayor consumo, pero eso, por otro lado, debiese estar acompañado también a mayor presión de gasto fiscal hacia adelante, considerando que el gobierno sí se va a tener que hacer cargo de las menores pensiones en el futuro hacia adelante. Así que no salió, pero quería igual transmitir eso. Muchísimas gracias, Andrés. Sin duda que lo último es un punto relevante también, que efectivamente genera muchas preguntas. Quisiera nuevamente agradecerte por toda la información, la transparencia y la franqueza en toda la información que nos has transmitido hoy día. Nos parece que siempre es bueno el que la gente conozca en qué se está trabajando y cuál es la visión de nuestras autoridades frente a los desafíos que se vienen para nuestro país post-COVID-19. También recordarle a todos los participantes, agradecerles su participación y recordarles que el video con la presentación va a ser remitido a todos mediante un correo mañana, junto con un link en donde se va a acompañar un informe que ha preparado InvestChile con todas las medidas que se han adoptado con respecto al COVID-19 y las proyecciones en el resto, en la región y a nivel mundial. También indicarles que esto va a ser subido a la página de InvestChile, como se ha señalado en el chat. Así es que toda esta información va a estar disponible para ustedes. Les agradecemos a todos su presencia, especialmente a Andrés por el tiempo que nos ha dedicado, y quedan cordialmente invitados al próximo evento que haremos en el marco de InvestChile Talks. Muchas gracias a todos. Esperamos haber cumplido con las altas expectativas que generó esta presentación, y agradecemos a todos su participación. Muchas gracias. Muchas gracias.